Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a ver qué palabras de poder te tienen para ti, mis queridos y mis queridas Escorpio. También nunca se olviden que los quiero mucho, que los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Es momento de sacar ese sex appeal que tú tienes, mi querido Escorpio, porque es un arma que el universo te ha dado a ti. Utilízala de buena manera, de una manera positiva, úsala a tu favor para conseguir cosas, para conseguir situaciones que tú quieres en tu vida. Hazlo. Tú entiendes las conexiones entre las cosas, que porque te sucede esto, que porque no te sucede esto, tú ya lo comprendiste, ya lo entendiste, entonces también utilízalo eso a tu favor. Definitivamente entiendes todas las conexiones y tú, como te digo, lo que pasa es que tu conciencia se está expandiendo, tu tercer ojo se está despertando y eso te permite ver muchísimo más allá. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, escribe yo entiendo, yo atiendo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, solteros y también para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura es para las parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, te ama, pero es una persona bastante caprichosa contigo. Yo diría que de cierta manera te manipula tu persona especial, pero es alguien que te hace feliz, que te satisface en todos los aspectos de la vida de ustedes. Maneja esta situación ya de la manipulación, del capricho de tu persona especial. No permitas que seas manipulado o manipulada por absolutamente nadie. Tu persona especial es alguien que realmente, o sea, tú tienes un carácter fuerte, pero tu persona especial sabe cómo manejarte, sabe cómo hacer que tú hagas lo que él o ella quiere. Entonces, de cierta manera, bueno, hay cosas que se pueden pasar, pero ya cuando es al extremo, cuando se convierte en algo tóxico, sí ten mucho cuidado con esa situación, porque eso sí les podría traer problemas a tiempo largo de la relación de ustedes. Tal vez ustedes van a tomar en cierto momento la decisión de alejarse un poco, de distanciarse un poco, pero esto no va a ser en negativo para la relación de ustedes. Al contrario, van a volver y va a ser como una segunda luna de miel. Se van a decir por qué nos separamos, por qué nos distanciamos, pero eso va a ser algo positivo para ustedes porque van a volver con una nueva energía, con un nuevo aire, con más ganas de estar juntos, de hacer y de construir todos juntos, de tener confianza el uno y en el otro, de tener una buena relación, de construir las cosas realmente como son. Mira, la relación es bonita, la relación se está construyendo, pero crezcan más juntos, ¿ya? Háblense, maduren los dos juntos, no importa la edad que tengan, crean más el uno en el otro. Lo que ustedes están viviendo con esta relación en este momento es parte de un crecimiento, de una lección, pero te dicen que hay lecciones que ya has cumplido, que ya las has pasado y que es momento de avanzar un poco más, que te des cuenta que siempre hay un principio y un final para absolutamente todo. Absolutamente todo, todo, y todos esos sueños, ilusiones que tú has tenido con relación a una pareja, tener a alguien, bueno, te digo que esta persona es muy posible que sea la que
la que sea para ti, la que tú siempre has querido, la que tú siempre has anhelado. Tal vez el pasado quiera volver para ustedes dos, pero no, definitivamente ustedes dos van a querer estar juntos. Tengan mucho cuidado con lo que hablan, con lo que conversan de su relación a otras personas, porque la verdad es que hay personas que sí los escuchan, que son amigos y todo eso, pero por ahí algún personaje o una personaje que está pendiente de cuando ustedes vayan a terminar para poder así atacar, irse encima de ustedes y tener una oportunidad. Bueno, listo. Esa situación se presenta así, de esa manera. Es momento de que ustedes hagan su propio camino, hagan su propia vida juntos, hagan su propia verdad y su propia realidad. Que listo, si es de tener, o sea, lo que necesitan es más tiempo a solas ustedes dos. O tal vez ya tomar la decisión de hacer una vida en común, de volver a sus principios, de volver a ese primer amor, de reenamorarse y de volverse a encontrar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido y mi querida Escorpio. Sigue adelante, avanza, crece y prospera con esta persona con la cual estás en este momento, porque realmente te quiere muchísimo, muchísimo. Vamos ahora con mis solteritos y solteritas, a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Si tienes problemas o dificultades, tú los comienzas a resolver. Por muy difícil que sea la situación, a que sí se comienza a resolver. Sigue adelante, no pierdas la esperanza. El avance va a ser poco a poco, pero sí. La verdad es que todo va a ser un resultado de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de lo que tú has empeñado en tu vida. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Definitivamente las cosas se te van a dar a ti. Emocionalmente, sí me dicen las cartas que tengas mucho cuidado con esos sub y bajas, porque podrías estar más quedándote en las bajas si no le prestas atención. Si hay cierta tristeza, cierta incertidumbre que tú tienes en este momento y ves que ha durado más de 4 semanas, por favor busca ayuda profesional. Te vas a tener que poner firme para solucionar todo. Vas a tener que hacer acopio de tu carácter y de tu firmeza para poder avanzar. Y también es importante, nunca perder el ánimo, nunca perder la ilusión, seguir trabajando, seguir avanzando. Claro está que también tener sus tiempos de descanso, sus tiempos de refrigerio para poder avanzar. Ya, porque tampoco somos unas máquinas que podemos estar trabajando 24/7. Necesitamos descansar, comer, salir con otras personas, darnos nuestros gustos también, y eso tú lo debes hacer. Todos tus sueños y tus visiones y tus metas se están convirtiendo en realidad. Mantente enfocado o enfocada en lo que tú realmente quieres en este momento. Reconoce tu valor divino y elige pensamientos solamente positivos para que estos se hagan realidad. Recuerda que no atraemos lo que deseamos, lo que queremos, sino aquello en lo cual tú estás vibrando, en lo que tú estás queriendo conseguir. Llega para ti la fortuna, sí, llega definitivamente para ti, pero ten muy en cuenta de no divagar tanto, de no dudar tanto, de no procrastinar tanto, porque hay algo que tú vas a lograr, sí, va a ser un éxito para ti, va a ser la fortuna para ti, pero estás aplazando demasiado esas decisiones y esas acciones hacia eso que es tu futuro brillante, porque lo tienes a que lo tienes. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, bueno, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo crezco y yo me supero. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la economía de mis queridos y mis queridas escorpiones y escorpioncitas en este preciso instante. Hay demasiada duda para ti, demasiados malos consejos a tu alrededor, pero mira,
eso como que tú lo vas a dejar atrás, tú te vas a dar cuenta de lo que es la realidad y vas a avanzar. Listo, el mal consejo te va a dar la oportunidad de darte cuenta de quién realmente desea lo mejor para ti o de quién realmente puedes confiar en sus consejos. Para eso te va a servir, pero realmente tú vas a tomar tus propias decisiones y vas a avanzar, ¿ya? No permitas, o sea, no vayas a escuchar esos malos consejos. Mejor averigua, investiga primero tu bien para que todo sea bueno y exitoso, no solamente en tu vida económica o de estudios o laborales, sino en tu vida en general, ¿sí? Mira, ahí están tus guías internos también, tu yo interior guiándote y te dice cosas, y yo creo que tú a veces como que tú no le haces demasiado caso. También te dicen que plantes pies sobre la tierra, que plantes los pies sobre la tierra y que vivas aquí, que vivas el ahora. Que sí, la vida espiritual maravillosa y todo eso, pero también hay que vivir el aquí y el ahora porque tenemos este cuerpo, este instrumento y vinimos a crecer, a aprender y a ser felices especialmente. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo crezco y yo pongo los pies en la tierra, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.